sistemas, aparatos, trastornando la salud y produciendo una enfermedad. Aquí es interesante señalar que una lesión, como lo mencionaremos más adelante, hay partes en el entrenamiento donde estamos buscando precisamente generar eso, una lesión, porque de acuerdo a las reacciones que se generan o que se producen después de ciertas lesiones, estamos obteniendo unos resultados que buscamos o deseamos. Dice, una lesión es una alteración de las características morfológicas o estructurales de un organismo en cualquiera de sus niveles de organización, molecular, celular, tisular, anatómico, corporal o social, si son producidas por cambios físicos, químicos o biológicos. En el caso de un entrenamiento o en el caso de ya sea un combate, normalmente son producidas por cambios físicos y estas lesiones, la mayoría resultan ser accidentales. Cabe aclarar que si es en un entrenamiento, mucha de la responsabilidad probablemente cae en nosotros. ¿De acuerdo a qué? A que muy probablemente no estás haciendo tu técnica como es debido, quizás tu calentamiento o tu preparación previa a no fue la más adecuada. Entonces, si ya te has dado cuenta que en algún momento de tu entrenamiento percibes ciertos cambios o ciertas situaciones que no te son del todo agradables, primero valdría la pena hacer como un recuento de los daños, de qué es lo que estás haciendo. Quizás te falte calentar un poco más, quizás hacer elongamientos, o si no, definitivamente ir a una valoración médica para que esto no se te complique. Y bueno, continuando, la etiología, que la etiología es el diagnóstico. Las lesiones son producidas por diversos mecanismos nocivos o dañinos que alteran el equilibrio o la homeostasis celular. Entre las causas de lesiones encontramos, por ejemplo, las causas externas, que era lo que mencionamos hace un momento. Físicas son los traumatismos, las radiaciones, la electricidad, el calor, las quemaduras, y también puede aplicarse algún tipo de alergia. En este caso, por ejemplo, si estamos en un arte marcial donde eminentemente hay un contacto, pues viene lo que son los traumatismos, que pueden a su vez generar hematomas, fracturas. Si tú estás entrenando con alguna especie de arma, inclusive podría haber cortes, podría haber hemorragias internas, dependiendo del tipo de trabajo que tú estés realizando. Siempre, no olvides, si tu práctica conlleva ciertos riesgos, utilizar el equipo adecuado, utilizar el uniforme adecuado y, por supuesto, las medidas de seguridad. Recuerda que siempre está primero tu salud, tu seguridad y la de tus compañeros. Poco a poco entraremos ya en materia de lo que es las lesiones específicas, pero bueno, tú ya sabes que si recibes un golpe, una contusión, puedes, dependiendo del tipo de golpe, generar un moretón o un hematoma. Y si es una llave o un golpe demasiado fuerte o contundente con algún arma, pudiera inclusive haber fracturas, hay diferentes tipos de fracturas. O por ejemplo, si estás recibiendo un golpe a nivel de la mandíbula, ya sea una patada o un golpe o alguna arma, puede inclusive haber una contusión, la cual nos acabe llevando a un desmayo, a perder el conocimiento. Y bueno, esto obviamente tiene niveles, desde simplemente, como decimos, te apagaron la tele un rato, hasta ya traer consecuencias graves, ¿no? También tenemos que hay lesiones químicas causadas por sustancias corrosivas sobre la piel, o como los ticos o venenos. Esto difícilmente nos va a suceder en una práctica. Sin embargo, como les decimos en las lesiones físicas, tal vez si tú tienes alguna caída, si tienes una sujeción, por ejemplo en el caso del judo, ¿no? Que pueda haber quemaduras por el roce del uniforme cuando estás haciendo estos forcejeos, ¿no?
Y las que sí, definitivamente sería muy difícil que fueran causantes patógenos infecciosos, ya sean virus, bacterias o parásitos. Que bueno, esto obviamente si tú estás llevando tu práctica, la deber higiene, tanto en ti, en tu equipo y en tu espacio, pues no tendría lugar. También vamos a ver que hay causas internas, como trastornos inmunológicos, enfermedades autoinmunes y las relaciones de hipersensibilidad. Aquí, por ejemplo, si tú tienes ciertas alergias o si tu sistema inmune está bajo, muy probablemente sí reacciones a un ambiente, o por ejemplo si tu consumo de hierro es bajo, tal vez las contusiones o los hematomas sean más evidentes en ti. Obviamente habría que checarlo con tu médico de cabecera y valorar si tu dieta, por ejemplo, es la más adecuada de acuerdo al tipo de actividad que tú estás llevando. Acuérdate que siempre que tengamos una actividad física, tenemos que tener una alimentación adecuada. Y si tu actividad es de contacto, obviamente va a tener que tener tu cuerpo la energía y los nutrientes suficientes para que tu cuerpo se repare o se autorrepare. También vamos a ver que hay enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas o del desarrollo. Esto llega a pasar en algunas ocasiones que personas que tienen algunas, y lo voy a entrecomillar enormemente, discapacidades, a veces hay espacios donde no se les permite, por su propia seguridad y obviamente por la salvaguarda del espacio, no practicar. Yo invito a los profesores, a los maestros, a los entrenadores, que este tipo de personas no las releguen, al contrario, hay que darles este espacio, hay que darles esta oportunidad de que mejoren sus capacidades físicas y sus aptitudes físicas. Esto se va a llevar obviamente con las limitaciones o con las restricciones propias de cada caso. Recuerdo la preparatoria, tuvo en compañía una peculiaridad en su brazo izquierdo, que no podía hacer la torsión de muñeca hacia el lado opuesto a las manecillas del reloj, sino que lo hacía en el sentido horario, es decir, como si tuviera dos brazos derechos. Y sin embargo, él podía hacer las prácticas. Había aplicaciones de las formas que sí definitivamente no le resultaban posibles por su contextura anatómica, pero él practicaba. Entonces, obviamente hay adecuaciones y como ya me conocerán, yo cito mucho a ciertas personas, entre ellas al maestro Bruce Lee, que él decía que tú no te tienes que adaptar al arte, el arte se tiene que adaptar a ti. Y entonces estas capacidades físicas diferentes que pudieras llegar a tener, solamente verlas como una ventaja sobre tu adversario. Y que obviamente te deben de motivar a seguir adelante. También tenemos que hay trastornos metabólicos como la diabetes, o bien si tú tienes un metabolismo muy rápido, lo que va a pasar es que muy probablemente necesites estar en constante alimentación, o a lo mejor necesitas hidratarte de cierta manera, o por ejemplo, al contrario, si te sobrehidratas tendrás que tener el consumo de potasio, ya sea pastillas, ya sea plátanos, ya sea cebollas, porque la sobrehidratación nos va a disminuir el nivel de potasio en sangre, lo cual es bastante peligroso. Y la deficiencia nutricional, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, la malnutrición y la avitamitosis nos va a causar que tengamos debilidad. Si te sobreexige puede haber inclusive posibles desmayos. También
las lesiones pudieran verse agravadas, como ya lo mencioné antes, un hematoma, e inclusive si tú traes estas deficiencias de calcio, tal vez estés más propenso a una fractura. Entonces, si tú detectas alguna de estas lesiones, acude a tu médico de cabecera. Si tienes la capacidad de ir a un nutriólogo o de un especialista, como ya lo mencionamos aquí en algún momento, con un endocrino, que te diga cuál es el tipo de alimentación adecuada para ti y, en última instancia, si la práctica que tú estás llevando a cabo es la adecuada para tu fisonomía. La fisiopatología celular. Las células, tras sufrir un daño por un agente externo o interno, pueden evolucionar en dos situaciones. Esta es la parte interesante. Como después de que tenemos un evento crítico, ya sea un golpe, una caída, un desmayo, alguna situación que no sea normal, como ya lo mencionamos, el cuerpo se va a defender y va a reaccionar de diferentes maneras. La adaptación celular, esto es cuando digamos que reacciona entre comillas positivamente. Es una serie de cambios celulares que afectan el crecimiento y la diferenciación celular y se manifiestan en forma de atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplastia, y en algunos casos pueden evolucionar a displasia y a neoplasia. Por ejemplo, ¿qué es todos estos términos? Si yo estoy en el gimnasio y estoy rompiendo miocitos, no te asustes, no estás teniendo una lesión propiamente dicha. Aquellos que practican la halterofilia, el fisicoculturismo, lo que hacen es que generan una hipertrofia del músculo. Pero ¿cómo genera esto? Con el miocito, que son unas células largas, son fibras, se rompen de manera, digamos, controlada. Lo que hace cuando tú estás haciendo pesas y te duelen los músculos es que efectivamente generaste un traumatismo. Pero cuando el cuerpo se regenera, si tú le brindas los nutrientes necesarios, lo que va a pasar es que vas a generar una hipertrofia, es decir, vas a no solo a reconstruir ese tejido, sino que lo vas a reconstruir más fuerte. Esto llega a pasar, por ejemplo, para todos aquellos que ya han tenido la situación de una fractura. Cuando tu hueso se rompe en alguna parte, genera más osteocitos, que son las células del hueso. Y entonces es realmente muy difícil que te vuelvas a fracturar en el mismo lugar. Porque ese hueso en particular se volvió más duro que el resto de tus huesos. Porque ya sufrió ese traumatismo. ¿Dónde vamos a ver eso? Por ejemplo, aquellos que practicamos artes duras, esto es, que tienen que ver con golpes y patadas, cuando en el caso del karate estás golpeando la makiwara, lo que estás haciendo es generar un traumatismo en los nudillos. ¿Y qué estás haciendo? Estás rompiendo el hueso, está habiendo microfracturas. Y lo que pasa es que el cuerpo lo que hace es una hipertrofia de osteocitos, donde ese hueso se ve reforzado, digámoslo así, y entonces tu hueso literalmente se deforma y vas haciendo una especie de supernudillos para que cuando vuelvas a enfrentarlo a un traumatismo, el cuerpo, como es muy sabio, una vez que ha tenido un traumatismo, lo que hace es prepararse para cuando sucede nuevamente este traumatismo, esté preparado y no reciba una lesión como en la primera ocasión, sino que ésta sea menor. ¿Vale? Por ejemplo, algo que se nos puede
causar un problema cuando sufres, digamos, una lesión ligamentosa, ¿no? Ya sea que tuviste aquí yo traigo un par de lesiones que hay que cuidar. Hay algo que se llama una atrofia o distrofia, que sucede que es una lesión que de alguna manera está restringiendo tus capacidades, de casos es en una articulación. Lo que puede llegar a pasar es que el rango de movimiento que tiene una articulación de forma sana se vea restringido y entonces el movimiento ya no se puede dar en algo total. Hay ocasiones en las que se recupera completamente esta movilidad del miembro, o en las que definitivamente quedas restringido para el resto de tu vida. Obviamente, si esto sucede, te adaptas y tu cuerpo ya de forma inconsciente puedes hacer todas tus prácticas con este movimiento restringido y vas hallándole el modo de hacer las cosas. ¿Sí? También, por ejemplo, la muerte celular. Esto ya es un caso grave. Esto ya es una situación, una lesión fuerte. La muerte celular, patología o anormal, que se llama necrosis, y es la muerte fisiológica o programada, se llama apoptosis. La muerte celular se produce ante las lesiones irreversibles que sobrepasan la capacidad de adaptación celular. Las manifestaciones de las lesiones son por diferentes tipos de cúmulo de sustancias. Por ejemplo, cuando en un accidente vehicular hay un choque o hay un amputamiento del miembro o un fuerte, que tanto los tejidos nerviosos, los sistemas de irrigación sanguínea, los músculos, los huesos tienen esta interrupción, cuando se interrumpe ese tejido de manera que el cuerpo por sí solo no lo puede recuperar, sucede esto que mencionaba, que es una necrosis. Eso suele pasar, por ejemplo, con personas que tienen diabetes y que no tienen los cuidados adecuados. Se necrosa el tejido, y esto lo que va haciendo es que si tú pasas sangre por ese tejido muerto, vas a empezar a intoxicar el resto de tu cuerpo. Por lo tanto, lo que le pasa a estas personitas, por ejemplo, es que les amputan los pies o les amputan los dedos, hasta a nivel de la pierna, lo cual ya es una situación complicada. Esto ya son casos graves, esto ya es una situación muy delicada. Digo, esperemos nunca llegar a este punto. Siempre hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo y cómo nos alimentamos, cómo efectuamos nuestras prácticas, y siempre que tengas una lesión, por pequeña que esta sea, no dudes en ir inmediatamente a tu médico de cabecera, porque una lesión no cuidada, te lo digo por experiencia, y creo que muchos que estamos en este ajo y lo sabrán, si no te cuidas una lesión, muy probablemente ya no la puedas recuperar así. Dice, las enfermedades por
acúmulo de sustancias, el acúmulo o un es mejor estar en la camita, sentirte rico. No, creo que no se lo debes desear ni a tu peor enemigo, ¿no? Siempre tener una actividad, ya sea que practiques un arte marcial como los que estamos en este medio, o pues camina, nada, baila, trotan en bici, qué sé yo. Pero siempre actívate, porque eso es fundamental para la vida. Acumulación de hidratos de carbono. La glucogenosis. Los hidratos de carbono no son más que las azúcares. Lo que va a pasar es que cuando tú estás consumiendo altas cantidades de azúcar, el cuerpo lo que hace es que genera esto que significa la insulina, exactamente. Muchas gracias. La insulina, que lo que va a hacer es que recoge todo el azúcar que llega, o todo el glucógeno que llega a tu sangre y que llega a tus diferentes sistemas. Aquí, ojo, si tú haces esto constantemente, tu cuerpo ya está acostumbrado a segregar altas cantidades de insulina. Una vez que esto sucede, aunque cuando tu consumo de azúcar sea muy bajo, tu segregación de insulina va a ser alto, y entonces pasas por una etapa que se llama hipoglucemia. La hipoglucemia no es nada más que se te baje el azúcar. A lo mejor estás comiendo, estás a gusto, o ingeriste simplemente algo pequeño como un chocolate, y de repente sientes el bajón, ¿no? Te mareas, te sientes cansado, puedes inclusive hasta tener una pérdida ligera de la visión. Esto es un foco de alerta importante, porque la hipoglucemia es la antesala de la diabetes. La diabetes, que es enorme, tiempo y se acabó, la fábrica, y no sucede. Cuando consumes alguna cantidad, por mínima que sea, de carbohidratos, tu cuerpo no la asimila, y entonces tienes un golpe diabético, diabético, que es que tus niveles de azúcar en sangre sean tan altos que inclusive puedes llegar a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y ya por último, antes de esta corte, te diré que igual las proteínas vienen siendo lo mismo. Tienes una acumulación de proteínas, que amiloidosis, básicamente es lo mismo. Tienes broncas con tu alimentación, cuídate. Y otras sustancias que te pueden llegar como la falta de calcio, o la gota, diferentes tipos de sustancias que tú generas o que le faltan a tu cuerpo, que independientemente de que tengas una actividad física, siempre es bueno que vayas por lo menos a una valoración general 2 veces al año. Es importante. No importa que te sientas bien, no importa que digas estoy en mi top, estoy en un nivel competitivo. Chécate, porque más vale que te prevengas a estos asesinos silenciosos como la diabetes, que en cualquier momento pueden llegar. Y bueno,